Una anciana pobre cuida de su hijo en la silla de ruedas durante 15 años, hasta que un día sospecha de algo, colocó una cámara en la casa y lo que vio la dejó en shock. El aroma a café recién hecho llenaba el pequeño apartamento donde Clara vivía con su hijo Lucas. A sus 60 años, sus movimientos eran lentos, pero constantes, como si una rutina meticulosa mantuviera su cuerpo funcionando. Su cabello gris recogido en un moño improvisado y sus manos marcadas por el tiempo hablaban de una vida dedicada al sacrificio. La luz del sol se filtraba a través de las cortinas desgastadas, iluminando las paredes descascaradas de un espacio que llevaba años sin renovarse. Cada rincón del lugar hablaba de modestia y resignación, pero también de amor incondicional. En el centro de la sala, como siempre, estaba Lucas. Sentado en su silla de ruedas, con una camiseta algo gastada y un par de pantalones cómodos, miraba distraídamente su teléfono móvil. Su rostro, de 30 años, conservaba algo de la jovialidad que había tenido en su adolescencia, aunque sus ojos reflejaban algo más profundo, una mezcla de melancolía y resignación. Clara lo observaba desde la cocina con una mezcla de ternura y preocupación. ¿Quieres un poco más de café, hijo?, preguntó con una sonrisa suave mientras vertía el líquido oscuro en su taza. No, mamá. Estoy bien, gracias, respondió Lucas sin apartar la vista de la pantalla. Clara se secó las manos en su delantal desgastado y se acercó al sofá que hacía las veces de cama para Lucas desde hacía años. Antes del accidente, Lucas había sido un joven lleno de energía, apasionado por el fútbol y con sueños de ser jugador profesional. Todo cambió hace 15 años en un día que Clara jamás podría olvidar. El día del accidente. El estruendo de los neumáticos derrapando en el asfalto todavía resonaba en la mente de Clara como una pesadilla recurrente. Lucas tenía 15 años y había salido a andar en bicicleta con sus amigos. Clara estaba preparando la cena cuando sonó el teléfono. La voz del paramédico fue clara, pero devastadora: su hijo tuvo un accidente. Necesita venir al hospital de inmediato. Corrió sin pensarlo, con el corazón latiéndole desbocado. Al llegar, lo vio en una camilla, inconsciente, con heridas en el rostro y las piernas. Haremos lo que podamos, pero hay daños significativos en la columna, le dijeron los médicos. En ese momento, Clara supo que su vida cambiaría para siempre. Pasó semanas en el hospital, durmiendo en una silla junto a la cama de Lucas. Cuando los médicos confirmaron que nunca volvería a caminar, Clara tomó una decisión: dejaría su trabajo como costurera para cuidarlo a tiempo completo. Vendió las pocas joyas que tenía y renunció a los pequeños lujos que alguna vez disfrutó. Todo, absolutamente todo, fue para Lucas. De vuelta al presente, Clara sacudió la cabeza para apartar los recuerdos. Habían pasado 15 años desde ese día, pero la carga de ser cuidadora aún pesaba sobre sus hombros. Cada mañana, ayudaba a Lucas a levantarse, lo llevaba al baño, lo vestía y preparaba su desayuno. Las ruedas de la silla dejaban marcas en el suelo desgastado, como si quisieran contar la historia de un camino repetido hasta el cansancio. El apartamento, aunque pequeño, era funcional. Había pocas habitaciones, una cocina diminuta, una sala que también servía de dormitorio para Lucas y un cuarto para Clara con un colchón viejo. Los muebles, comprados de segunda mano, mostraban el desgaste del tiempo. Sin embargo, cada rincón estaba impecablemente limpio, reflejando el cuidado de Clara. Pero últimamente, algo estaba cambiando. Clara había comenzado a notar pequeños detalles que no encajaban en su rutina meticulosa. Una mañana, mientras barría, vio que la silla de ruedas de Lucas estaba ligeramente desalineada. Al principio pensó que ella misma la había movido accidentalmente, pero cuando sucedió por tercera vez, sintió una punzada de inquietud. Esa noche, mientras recogía los platos de la cena, notó que uno de los cojines del sofá estaba fuera de lugar. Lucas casi nunca se movía del centro de la sala, entonces, ¿cómo había llegado ahí? Intentó no darle importancia, pero una sensación extraña comenzó a crecer en su interior. Una tarde, Clara estaba limpiando el baño cuando notó algo aún más extraño: pequeñas huellas húmedas en el suelo. Quizás olvidé secar bien el piso después de trapear, pensó, aunque no podía recordar haberlo hecho ese día. Al mirar a Lucas en la sala,
sentado tranquilamente en su silla, su corazón se llenó de preguntas. ¿Estaba imaginando cosas? ¿El cansancio la estaba haciendo ver cosas donde no las había? Esa noche, mientras intentaba dormir, los pensamientos no la dejaban en paz. Se dio la vuelta en la cama una y otra vez, repasando cada detalle en su mente. ¿Por qué la silla de ruedas estaba fuera de lugar? ¿Por qué había huellas en el baño? ¿Era posible que Lucas? Esto es ridículo, murmuró para sí misma, aunque su pecho se sentía pesado. Decidió que, al día siguiente, hablaría con Dona Teresa, su vecina y amiga de confianza. Al día siguiente, mientras preparaba un café para Teresa, Clara finalmente expresó lo que sentía. No sé, Teresa. A veces siento que algo no encaja. La silla, los cojines, hasta huellas en el baño. Pero me siento tonta pensando eso. ¿Qué podría estar pasando? Teresa, una mujer robusta y de cabello corto teñido de castaño, la escuchó atentamente. Sus ojos reflejaban preocupación, pero también pragmatismo. Quizás estás cansada, Clara. Has cargado con todo esto por tanto tiempo. Es normal que la mente juegue trucos. Quizás tengas razón, respondió Clara, aunque en su interior no estaba convencida. Esa noche, mientras ayudaba a Lucas a acomodarse para dormir, Clara no pudo evitar mirarlo con una mezcla de ternura y curiosidad. Él la observó brevemente y sonrió, ajeno a los pensamientos que pasaban por su mente. ¿Estaré imaginando cosas?, se preguntó una vez más. Sin embargo, las dudas seguían ahí, susurrándole en el oído, alimentando una inquietud que no podía ignorar. Antes de acostarse, Clara pasó por la sala una vez más. Miró la silla de ruedas, los cojines y las marcas en el suelo. Todo parecía en orden, pero no pudo evitar sentir que algo invisible estaba fuera de lugar. Clara intenta convencerse de que todo está en su cabeza, pero los pequeños detalles empiezan a acumularse. ¿Será que su hijo le oculta algo, o es simplemente su cansancio el que la traiciona? Clara despertó al amanecer, como de costumbre, con el sonido del pequeño ventilador que mantenía el aire circulando en el sofocante apartamento. Se puso las zapatillas, que descansaban junto a su cama, y se dirigió al baño con la intención de comenzar su rutina diaria. Sin embargo, mientras lavaba su rostro, notó que algo no estaba bien. Una inquietud sutil había crecido en su pecho desde la noche anterior. No podía explicar del todo qué era, pero sabía que no podía ignorarlo. Mientras preparaba el desayuno, miraba a Lucas de reojo. Él estaba sentado en su silla de ruedas, con los ojos fijos en la pantalla de su teléfono móvil, sus dedos moviéndose rápidamente. Clara notó que últimamente había estado más callado de lo normal. Era como si evitara entablar conversaciones largas, respondiendo con monosílabos o excusas para cambiar de tema. «Lucas, ¿todo bien?», preguntó mientras servía café en su taza. «Sí, mamá, todo bien», respondió sin levantar la mirada del teléfono. Clara lo observó con detenimiento. Había algo en su tono que no le pareció genuino. Una leve incomodidad parecía envolver a su hijo, aunque no pudo identificar de inmediato qué era. Decidió no insistir, pero su corazón quedó con un peso que no había sentido antes. El día transcurrió con normalidad, al menos en apariencia. Clara salió al mercado a comprar verduras y pan, cargando las bolsas con dificultad en su regreso. Como siempre, al llegar, encontró a Lucas sentado en la sala. Sin embargo, algo parecía diferente. La puerta del cuarto de baño estaba cerrada, algo inusual. Lucas raramente la cerraba, ya que le resultaba más fácil mantenerla abierta por cuestiones de espacio con su silla. ¿Estuviste en el baño, hijo?, preguntó mientras dejaba las bolsas en la mesa. Lucas levantó la vista, pero no tardó en volver a bajarla, visiblemente incómodo. Sí, solo un momento. ¿Todo bien? Clara frunció el ceño, aunque intentó no darle demasiada importancia. No era la primera vez que Lucas mostraba nerviosismo últimamente. Aún así, decidió mantenerse atenta. Había algo en su comportamiento que no cuadraba. Más tarde, mientras limpiaba el baño, notó algo que la desconcertó aún más:
el suelo estaba mojado, y había marcas de huellas pequeñas que parecían ir hacia la puerta. Clara se detuvo, su respiración ligeramente acelerada. Pasó un dedo por las marcas, notando que aún estaban frescas. Tal vez olvidé secar bien después de trapear, pensó, pero algo no encajaba. Había limpiado el baño esa mañana y no recordaba haber dejado agua en el suelo. Al volver a la sala, vio que Lucas seguía en su silla, aparentemente tranquilo. Lo observó durante un momento antes de decidir acercarse. «Lucas, ¿saliste al baño hace poco?», preguntó con tono casual, aunque su corazón latía con fuerza. Lucas levantó la cabeza, y por un segundo, una sombra de nerviosismo cruzó su rostro. «No, mamá. Estuve aquí todo el tiempo». Clara sintió que algo dentro de ella se tensaba. Su respuesta no concordaba con las huellas en el baño. Aún así, decidió no insistir. Quizás estoy exagerando, pensó, aunque una pequeña voz en su interior le decía que no era así. Clara encontró a Lucas viendo televisión. Su expresión parecía relajada, pero ella no pudo evitar notar cómo su hijo desvió la mirada cuando la vio entrar. Algo definitivamente no estaba bien. Mientras recogía la ropa sucia de Lucas para lavarla, notó algo más que la dejó helada. Sus calcetines estaban ligeramente húmedos, como si hubieran tocado agua recientemente. Clara los sostuvo entre sus manos por un momento, sintiendo que una oleada de dudas la invadía. «Lucas, ¿has estado caminando?», preguntó de golpe, sin pensar demasiado en sus palabras. La pregunta pareció tomarlo por sorpresa. Su rostro se endureció por un momento antes de responder con una sonrisa forzada. «Mamá, ¿qué clase de pregunta es esa? Sabes que no puedo caminar». Clara sintió una punzada de culpa por haber insinuado algo tan improbable, pero no pudo ignorar la sensación de que Lucas le estaba ocultando algo. Decidió no presionarlo más por el momento, aunque su mente seguía dándole vueltas al asunto. Esa noche, mientras Clara estaba en la cocina lavando los platos, escuchó un leve ruido proveniente de la sala. Se asomó con cuidado y vio a Lucas empujando su silla hacia la ventana, pero algo en la forma en que lo hacía parecía inusualmente ágil. Cuando él notó su presencia, se detuvo abruptamente y fingió estar ajustando la posición de la silla. «¿Todo bien?», preguntó Clara, tratando de sonar casual. «Sí, solo quería ver la calle», respondió Lucas, evitando su mirada. Clara asintió lentamente, aunque la inquietud en su interior seguía creciendo. Era como si una barrera invisible comenzara a formarse entre ellos, y ella no sabía cómo romperla. Esa noche, mientras se recostaba en su cama, los pensamientos no la dejaban en paz. Las huellas en el baño, los calcetines húmedos, el comportamiento extraño de Lucas. Todo apuntaba a algo que no podía entender del todo, pero que la atormentaba. «¿Y si estoy viendo cosas donde no las hay?», se preguntó, aunque no logró convencerse. Algo estaba sucediendo, y Clara sabía que no descansaría hasta descubrir qué era. Clara comienza a cuestionar la realidad. ¿Son sus sospechas fundadas, o el cansancio está distorsionando su percepción? La semilla de la duda ha sido plantada, y ahora crece con fuerza. La mañana comenzó como cualquier otra en el pequeño apartamento. Clara se levantó antes de que el sol iluminara del todo las paredes descascaradas, moviéndose con la precisión de alguien que lleva años repitiendo la misma rutina. Sin embargo, ese día su mente no estaba tranquila. Los pensamientos sobre las huellas, los calcetines húmedos y las evasivas de Lucas la mantenían inquieta. Algo no estaba bien, y el peso de la duda se hacía cada vez más difícil de soportar. Mientras preparaba el desayuno, miraba a Lucas con detenimiento. Él, como de costumbre, estaba en su silla, absorto en su teléfono. Aunque intentaba mostrarse relajado, Clara notaba pequeños gestos que le parecían fuera de lugar, evitaba su mirada más de lo habitual, movía las manos con nerviosismo y respondía con monosílabos. Clara suspiró mientras servía el café en su taza favorita, una de cerámica azul que había comprado hacía muchos años, cuando la vida era más sencilla. El aroma del café llenaba la cocina, pero no lograba calmar su mente. Las dudas se acumulaban como una tormenta en el horizonte. Esa tarde, mientras limpiaba la sala, Clara no pudo evitar mirar la silla de ruedas de Lucas.
Había algo extraño en su posición. Aunque Lucas no parecía haberla movido, Clara notaba que no estaba exactamente donde debería. Era un detalle pequeño, pero suficiente para encender una chispa en su mente. Y sí, comenzó a pensar, pero inmediatamente sacudió la cabeza. La idea que le cruzó por la mente le parecía absurda, casi ofensiva. Sin embargo, era imposible ignorarla. ¿Y si está escondiendo algo? ¿Y si puede moverse más de lo que dice? El pensamiento la perturbó profundamente. ¿Cómo podría desconfiar de su propio hijo después de todo lo que habían pasado juntos? Sin embargo, cada vez que intentaba desechar la idea, los pequeños detalles volvían a su mente, insistentes, como un recordatorio de que algo no cuadraba. Finalmente, se sentó en el sofá y respiró hondo. Sabía que no podía seguir viviendo con esa incertidumbre. Necesitaba respuestas. Fue entonces cuando una idea audaz se formó en su mente: instalar una cámara escondida. Clara sabía que esa decisión cruzaba un límite que jamás pensó traspasar. Durante años, había construido su relación con Lucas sobre la base de la confianza mutua. Había sacrificado todo por él: su trabajo, su vida social, incluso sus propios sueños. Ahora, la sola idea de espiarlo la hacía sentir como si estuviera traicionando esa confianza. Esto no está bien, se dijo mientras jugueteaba con el borde de su delantal. Pero las dudas no desaparecían. Si había algo que Lucas le estaba ocultando, ¿no era su deber como madre descubrirlo? ¿No había dedicado su vida entera a cuidarlo y protegerlo? Esa noche, mientras intentaba dormir, el dilema seguía rondando su mente. Pensó en las posibles consecuencias: ¿y si no descubría nada y Lucas se enteraba? ¿Cómo podría explicarle que había llegado a desconfiar de él? Pero también pensó en la posibilidad de que sus sospechas fueran ciertas. ¿Y si Lucas realmente le estaba ocultando algo importante? Al día siguiente, después de horas de reflexión, Clara tomó una decisión. Sabía que lo que estaba a punto de hacer podría cambiar su relación con Lucas para siempre, pero no podía seguir viviendo con la incertidumbre. El siguiente paso era conseguir una cámara, pero Clara sabía que eso no sería fácil. Sus ingresos apenas alcanzaban para cubrir las necesidades básicas y no podía permitirse comprar algo tan costoso. Entonces, recordó algo: el anillo de oro que había guardado en un cajón durante años. Era un regalo de su difunto esposo, algo que había conservado como un recuerdo preciado de tiempos mejores. Clara abrió el cajón de su mesita de noche y sacó el anillo. Lo sostuvo en su mano por un momento, sintiendo su peso. Había jurado nunca deshacerse de él, pero ahora no veía otra opción. El dolor de venderlo se mezclaba con la determinación de encontrar respuestas. Esa tarde, fue a una pequeña joyería en el barrio. El dueño, un hombre mayor de ojos cansados, examinó el anillo con cuidado antes de ofrecerle una suma modesta. Clara aceptó el dinero, sintiendo que algo dentro de ella se rompía mientras entregaba el anillo. Con el dinero en mano, fue a una tienda de segunda mano donde sabía que podría encontrar una cámara a buen precio. La tienda era un espacio reducido, lleno de estantes desordenados con todo tipo de objetos usados, electrodomésticos viejos, juguetes desgastados y muebles deteriorados. Después de buscar durante un rato, encontró lo que necesitaba: una pequeña cámara que podía ocultar fácilmente en la sala. De regreso en casa, Clara esperó a que Lucas estuviera distraído para instalar la cámara. Eligió un lugar estratégico, una repisa en la sala que tenía varios adornos. Allí, entre un jarrón y una figura de cerámica, colocó la cámara, asegurándose de que quedara bien escondida. Mientras ajustaba la posición, su mente estaba inundada de emociones contradictorias. Cada movimiento de sus manos parecía cargar un peso moral. Sentía que estaba violando un principio fundamental de su relación con Lucas, pero al mismo tiempo, se decía que lo hacía por su bien. Esto es lo correcto, se repetía en voz baja, como si necesitara convencerse a sí misma. Sin embargo, justo antes de encender la cámara, dudó. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía el dispositivo. Por un momento, estuvo a punto de desistir. ¿Qué pasaría si Lucas nunca descubría lo que hacía? ¿Podría vivir con la culpa?
Finalmente, respiró hondo y encendió la cámara. Una vez instalada, se retiró a su habitación, tratando de actuar con normalidad. Su corazón latía con fuerza mientras pensaba en lo que podría descubrir. Esa noche, Clara se sentó en su cama con las manos entrelazadas. Había cruzado un límite que nunca pensó cruzar y no sabía qué esperar. La cámara estaba grabando, y las respuestas que buscaba estaban ahora a su alcance. Pero también sabía que lo que descubriese podría cambiar su vida para siempre. Mientras apagaba la luz y se recostaba, su mente no dejaba de darle vueltas a las posibles consecuencias. ¿Y si estoy equivocada? ¿Y si lo estoy juzgando injustamente?, pensaba. Pero una pequeña voz en su interior seguía insistiendo: necesitas saber la verdad. El apartamento estaba en silencio, salvo por el sonido del ventilador que giraba lentamente. Clara cerró los ojos, pero el sueño tardó en llegar. Sabía que el día siguiente podría marcar el comienzo de algo que cambiaría su relación con Lucas para siempre. Clara ha cruzado un límite moral importante al instalar la cámara. Ahora enfrenta la incertidumbre de lo que descubrirá, sabiendo que podría cambiar su vida y su relación con Lucas de manera irreversible. El día comenzó con una rutina aparentemente normal en el pequeño apartamento que Clara y Lucas compartían. Clara estaba en la cocina, preparando el almuerzo mientras Lucas permanecía en la sala, con los ojos fijos en la pantalla de su teléfono. Desde la instalación de la cámara escondida, Clara había sentido un peso adicional en el pecho, una mezcla de culpa y expectación. Sabía que lo que estaba haciendo era una traición silenciosa, pero también creía que era necesario. «Voy a salir esta tarde, Lucas», dijo Clara mientras servía el almuerzo en la mesa. «¿A dónde vas, mamá?», preguntó él, levantando la mirada brevemente. «A casa de Dona Teresa. Quedamos en tomar un café». Lucas asintió y volvió su atención al teléfono. Clara lo observó por un momento, tratando de leer algo en su expresión, pero no encontró nada fuera de lo común. Después de recoger los platos y limpiar la cocina, Clara se preparó para salir. Su corazón latía con fuerza mientras ajustaba el delantal en su cintura, sabiendo que la cámara ya estaba grabando. Había pasado horas pensando en si debía dejarla encendida, pero finalmente decidió que era el único modo de confirmar o descartar sus sospechas. «No tardo mucho, hijo», dijo antes de salir por la puerta. Lucas respondió con un leve movimiento de cabeza, aparentemente absorto en lo que veía en su pantalla. Clara cerró la puerta con suavidad y se quedó unos segundos en el pasillo, respirando profundamente para calmar sus nervios. Después, comenzó a caminar hacia la casa de Teresa, intentando actuar con normalidad. Con el apartamento vacío, el silencio llenó cada rincón. La cámara, discretamente escondida en la repisa de la sala, comenzó a registrar lo que sucedía. En la grabación, Lucas permaneció sentado en su silla de ruedas durante unos minutos, moviendo distraídamente su teléfono. Luego, hizo algo inesperado. Miró hacia la puerta principal, como si se asegurara de que Clara realmente se había ido. Una vez convencido, respiró hondo y, con un movimiento lento y deliberado, apoyó sus manos en los brazos de la silla. Sus piernas, que durante años habían permanecido inmóviles a los ojos de su madre, comenzaron a moverse. Lucas se levantó. Lo hizo con cuidado, como si aún no estuviera completamente acostumbrado a ponerse de pie. Una vez erguido, se quedó inmóvil por un momento, respirando profundamente. Había una mezcla de alivio y tensión en su rostro, como si ese acto fuera al mismo tiempo liberador y cargado de culpa. Lucas dio un primer paso, inseguro pero firme, seguido de otro. Poco a poco, comenzó a moverse por la sala, caminando con más confianza con cada paso. Se dirigió hacia la ventana y apartó ligeramente la cortina, observando la calle. Su expresión cambió, por primera vez en mucho tiempo, sonrió. Era una sonrisa de alivio, como si en ese momento se hubiera quitado un enorme peso de encima. Miró por la ventana durante unos minutos, perdiéndose en sus pensamientos, antes de dar la vuelta y regresar al centro de la sala. Allí, algo cambió en su comportamiento. Lucas encendió el pequeño altavoz que solía usar para escuchar música y seleccionó una canción alegre, una melodía que resonó en el espacio silencioso.
Entonces, comenzó a moverse al ritmo de la música. Primero, movió los hombros tímidamente, como probando sus límites. Luego, sus movimientos se hicieron más fluidos, más libres. Bailaba con una energía contenida, como si estuviera liberando años de emociones reprimidas. La cámara captó cada detalle, el brillo en sus ojos, la forma en que sus pies se deslizaban sobre el suelo, el leve temblor en sus manos mientras se dejaba llevar por la música. En ese momento, Lucas no era el hombre en una silla de ruedas que Clara había cuidado durante 15 años. Era simplemente el mismo, un hombre joven disfrutando de un momento de libertad. Después de un rato, Lucas apagó la música y se sentó en el sofá, respirando con profundidad. Parecía satisfecho, pero también un poco melancólico. Miró hacia la silla de ruedas y su sonrisa desapareció lentamente. Durante unos segundos, permaneció inmóvil, perdido en sus pensamientos, antes de volver a levantarse y caminar hacia la silla. Se sentó con cuidado, ajustando su posición para que pareciera exactamente como antes. Luego, volvió a coger su teléfono, retomando la actitud despreocupada que Clara había visto tantas veces. Por la tarde, Clara regresó al apartamento con una bolsa de pan que Teresa le había dado. Al entrar, encontró a Lucas en la misma posición en la que lo había dejado, sentado en su silla, mirando su teléfono. ¿Cómo fue el café con Dona Teresa?, preguntó Lucas sin apartar la vista de la pantalla. Bien, hablamos de cosas de siempre, respondió Clara mientras dejaba la bolsa en la mesa. Intentó actuar con normalidad, aunque sentía un leve nudo en el estómago. Sabía que la cámara había estado grabando todo el tiempo, pero decidió no pensar en eso por el momento. Quería atender primero las tareas del hogar antes de enfrentarse a lo que podría haber registrado. Pasaron el resto de la tarde en silencio, con Clara ocupándose de la cena y Lucas viendo televisión. Cada vez que lo miraba, Clara sentía una mezcla de cariño y duda. Se preguntaba si estaba siendo injusta al sospechar de él, pero algo en su interior le decía que las respuestas que buscaba estaban más cerca de lo que pensaba. Cuando Lucas se retiró a dormir, Clara finalmente tuvo un momento para sí misma. Se sentó en la sala, con las luces apagadas, y tomó la cámara de la repisa. Sus manos temblaban ligeramente mientras conectaba el dispositivo a su computadora. Sea lo que sea, necesito saberlo, pensó mientras abría el archivo de video. Las primeras imágenes eran normales, Lucas sentado en su silla, moviendo el teléfono. Clara sintió una breve oleada de alivio, pensando que quizás no había nada fuera de lo común. Pero entonces, algo cambió. Cuando vio a Lucas levantarse lentamente de la silla, su corazón se detuvo. Por un momento, pensó que estaba viendo mal, pero la imagen era clara. Lucas estaba de pie, caminando con confianza por la sala. Clara sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Era como si el suelo bajo sus pies se hubiera desvanecido. Su hijo, el hombre al que había cuidado durante 15 años, estaba caminando. A medida que el video continuaba, Clara pasó por una montaña rusa de emociones. Vio a Lucas bailar, reír y mirar por la ventana con una expresión de alivio. Había algo hermoso en su libertad, pero también algo desgarrador. ¿Por qué me ocultaría esto?, pensó Clara mientras las lágrimas caían por su rostro. La mezcla de dolor, confusión y una pizca de alivio era abrumadora. Cuando el video terminó, Clara cerró la computadora y se quedó en silencio en la oscuridad. Su mente estaba llena de preguntas, pero una se destacaba sobre todas las demás: ¿cómo le confrontaré sobre esto? Clara ha descubierto la verdad sobre Lucas, pero ahora enfrenta un dilema mayor. ¿Cómo enfrentará a su hijo después de ver el video? ¿Podrá manejar la mezcla de emociones que la consume? La noche era fría y silenciosa en el pequeño apartamento. Clara estaba sentada en el borde de su cama, con las manos temblorosas sosteniendo la cámara que había escondido. El dispositivo parecía pesar más de lo normal, como si supiera que contenía una verdad que estaba a punto de desmoronar el mundo que había construido durante los últimos 15 años. Había algo definitivo en ese momento: sabía que, al presionar el botón para reproducir el video, no habría vuelta atrás. Respiró profundamente, tratando de calmar el torbellino de emociones que la invadía. Con un movimiento decidido, conectó la cámara a la computadora y abrió el archivo.
La primera imagen que apareció fue familiar, Lucas sentado en su silla de ruedas, tranquilo, mirando su teléfono móvil. Pero Clara sabía que eso era solo el comienzo. La verdad revelada. A medida que el video avanzaba, Clara vio a Lucas mirar hacia la puerta principal, asegurándose de que estaba sola. Luego, lo vio apoyar las manos en los brazos de la silla y levantarse lentamente. Por un momento, creyó que estaba imaginando cosas. Parpadeó varias veces, pero la imagen seguía ahí. Lucas estaba de pie, firme, dando sus primeros pasos. No, no puede ser, murmuró, llevando una mano a su boca mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. El video continuaba. Lucas caminaba por la sala con una confianza que ella no había visto en años. Cada paso parecía un golpe directo al corazón de Clara, que recordaba con dolor los años de sacrificios, cuidados y lágrimas. Pero lo que más la impactó fue la expresión de Lucas, esa sonrisa de alivio, de libertad, que nunca había mostrado frente a ella. Cuando Lucas comenzó a bailar al ritmo de la música, Clara sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Verlo moverse con tanta energía y alegría era devastador y hermoso al mismo tiempo. Por un instante, sintió una chispa de alivio al saber que su hijo estaba físicamente bien, pero esa sensación fue rápidamente reemplazada por una mezcla de dolor y confusión. ¿Cómo pudo ocultarme algo así?, se preguntó en voz baja, incapaz de apartar la mirada de la pantalla. Mientras el video seguía reproduciéndose, la mente de Clara comenzó a llenarse de recuerdos. Momentos de los últimos 15 años pasaron frente a sus ojos como si fueran escenas de una película. Recordó las noches en vela cuidando de Lucas después del accidente, cuando él apenas podía dormir debido al dolor. Recordó las veces que lo ayudó a bañarse, a vestirse, a trasladarse de la cama a la silla de ruedas. Recordó cómo renunció a su trabajo como costurera para dedicarle todo su tiempo. Recordó las veces que lloró en silencio, preocupada por el futuro de ambos, pero siempre encontrando fuerzas para seguir adelante. Pero también recordó las pequeñas cosas, los cumpleaños que celebraron juntos, las conversaciones en la sala mientras ella tejía, las risas que compartieron a pesar de las dificultades. Cada uno de esos recuerdos ahora parecía teñido de un nuevo significado, como si hubiera una capa de verdad que nunca había visto antes. El video terminó, pero Clara permaneció inmóvil frente a la pantalla. Sentía como si todo lo que conocía se hubiera desmoronado en cuestión de minutos. Su mente era un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Por qué Lucas le había ocultado esto? ¿Cuánto tiempo llevaba caminando? ¿Había hecho algo mal como madre para que él sintiera que no podía confiar en ella? Clara apagó la computadora y se quedó sentada en la oscuridad. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero finalmente decidió levantarse y caminar hacia la cocina. Necesitaba hacer algo con las manos para calmarse, así que comenzó a lavar los platos del día. El sonido del agua corriendo llenaba el silencio del apartamento, pero no lograba ahogar los pensamientos que la atormentaban. Cuando terminó, se dirigió a la sala. Lucas seguía en su silla, mirando la televisión. Parecía tranquilo, ajeno al caos emocional que Clara estaba viviendo. Por un momento, ella lo observó desde la puerta, tratando de reconciliar la imagen de su hijo con la verdad que acababa de descubrir. «Mamá, ¿todo bien?», preguntó Lucas al notar su presencia. «Sí, todo bien, hijo», respondió Clara rápidamente, evitando su mirada. Su voz sonó más temblorosa de lo que había planeado. Lucas frunció el ceño, pero no insistió. Clara volvió a la cocina, sintiendo que había escapado por poco de una conversación que aún no estaba lista para tener. A la hora de la cena, Clara intentó actuar con normalidad. Preparó una comida sencilla, como siempre, y se sentaron juntos a la mesa. Pero cada vez que intentaba hablar, sentía que las palabras se le atoraban en la garganta. Su mirada evitaba la de Lucas, enfocándose en su plato o en cualquier otro lugar de la sala. «Mamá, ¿segura que estás bien?», «Te veo un poco distraída», comentó Lucas mientras cortaba un trozo de pan. Clara levantó la vista por un momento, pero rápidamente volvió a bajarla. «Solo estoy cansada. Fue un día largo». Lucas asintió, aparentemente conforme con la respuesta. Pero Clara sabía que su hijo no era tonto.
Probablemente había notado que algo estaba diferente en ella, aunque no sabía qué. La tensión en la mesa era palpable, y Clara sentía que cada minuto que pasaba se hacía más pesado. Terminó su comida rápidamente y recogió su plato, excusándose con la excusa de que quería acostarse temprano. Lucas la observó mientras salía de la sala, con una expresión que Clara no supo interpretar del todo. De vuelta en su habitación, Clara se sentó en la cama y comenzó a repasar todo lo que había visto y sentido. Las preguntas seguían girando en su mente, como un torbellino imposible de detener. Sabía que necesitaba confrontar a Lucas, pero no sabía cómo hacerlo. ¿Cómo se le dice a tu hijo que has descubierto una verdad que él decidió ocultarte durante años? La culpa también comenzó a invadirla. Se culpaba por haber desconfiado de Lucas, por haber instalado la cámara, por haber cruzado ese límite. Pero al mismo tiempo, no podía evitar sentir que tenía derecho a saber la verdad. Había dedicado su vida entera a cuidarlo, a sacrificar todo por él. ¿Acaso eso no le daba derecho a conocerlo completamente? Mientras las horas pasaban, Clara se levantó y caminó por la habitación, incapaz de quedarse quieta. Miró por la ventana, observando las luces de la calle y las sombras de los árboles moviéndose con el viento. La noche parecía interminable, y el peso de sus pensamientos hacía que el tiempo se sintiera aún más lento. Finalmente, se recostó en la cama, pero el sueño no llegó. Cerró los ojos, pero las imágenes de Lucas caminando, bailando y sonriendo seguían apareciendo en su mente. Se preguntaba cuánto tiempo había estado haciendo esto, cuánto tiempo le había ocultado algo tan importante. Al amanecer, Clara seguía despierta. La luz del sol comenzó a filtrarse por las cortinas, anunciando el inicio de un nuevo día. Pero para Clara, parecía que el tiempo se había detenido. Sabía que no podía seguir evitando a Lucas, pero aún no tenía claro cómo enfrentarlo. La mezcla de emociones la tenía paralizada: amor, dolor, confusión, alivio, culpa. Cada uno de esos sentimientos tiraba de ella en una dirección diferente, dejándola sin saber qué camino tomar. Finalmente, se levantó y fue a la cocina a preparar café. Mientras el aroma llenaba el apartamento, decidió que, aunque aún no sabía cómo, eventualmente tendría que hablar con Lucas. La verdad ya no podía permanecer en silencio. Clara está devastada por la verdad que ha descubierto y no sabe cómo abordar a Lucas. El peso de los años de sacrificio y la confusión sobre los motivos de su hijo la mantienen en un estado de parálisis emocional, mientras el enfrentamiento se hace inevitable. El amanecer trajo consigo un tenue rayo de luz que iluminó las paredes desgastadas del apartamento. Clara estaba sentada en la mesa de la cocina, con una taza de café en las manos, mirando fijamente a la pantalla de su computadora. La cámara seguía conectada, y el archivo del video estaba listo para reproducirse una vez más. Había pasado la noche en vela, su mente consumida por preguntas que no podía responder. Sabía que volver a ver el video no cambiaría los hechos, pero quizás podría ayudarla a entender. Respiró profundamente antes de presionar el botón de reproducción. Una vez más, las imágenes comenzaron: Lucas sentado en su silla de ruedas, mirando su teléfono. Clara miraba con detenimiento cada uno de sus movimientos, buscando algo, cualquier indicio que explicara lo que estaba por venir. Cuando Lucas se levantó de la silla, Clara sintió la misma punzada en el pecho que la noche anterior. Pero esta vez, no apartó la mirada. Observó cada paso, cada gesto, cada expresión en el rostro de su hijo. Había algo en la forma en que sonreía mientras bailaba que le resultaba profundamente desconcertante. ¿Cómo podía parecer tan feliz mientras mantenía una mentira tan grande? Clara pausó el video y se quedó mirando la pantalla, perdida en sus pensamientos. Su mente era un torbellino de emociones: raiva, dolor, culpa y una creciente sensación de traición. ¿Por qué?, murmuró para sí misma, apoyando la cabeza en las manos. La pregunta no tenía respuesta, y eso la desesperaba. ¿Por qué Lucas había decidido ocultarle algo tan importante? ¿Cuánto tiempo llevaba caminando sin que ella lo supiera? ¿Había algo en su relación que lo había llevado a creer que no podía confiar en ella? A medida que reflexionaba, Clara comenzó a cuestionarse a sí misma. ¿Había sido demasiado protectora?
¿Había convertido su amor en una carga para Lucas? Recordó todas las veces que lo había ayudado con cosas que, quizás, él podría haber hecho por sí mismo. ¿Había contribuido, sin darse cuenta, a que él se sintiera atrapado en la mentira? La culpa se mezclaba con la rabia. Había sacrificado todo por Lucas, su trabajo, su vida social, sus propios sueños. Y ahora, descubrir que él había mantenido esa mentira durante tanto tiempo era como un golpe directo a su corazón. Pero junto con la rabia, también sentía un profundo dolor. Más que por la mentira, le dolía la idea de que su hijo había cargado con algo tan grande sin compartirlo con ella. Después de ver el video por segunda vez, Clara se levantó de la mesa y comenzó a recoger los platos del desayuno. Intentó concentrarse en las tareas cotidianas, pero sus manos temblaban ligeramente y su mente seguía llena de preguntas. Cuando Lucas salió de su habitación más tarde, Clara intentó actuar con normalidad. Estaba decidida a no revelar lo que sabía hasta que estuviera lista para confrontarlo. «Buenos días, mamá», dijo Lucas, acercándose a la cocina. «Buenos días, hijo», respondió Clara con una sonrisa forzada. Lucas parecía ajeno a la tormenta emocional que estaba viviendo su madre. Mientras se sentaba en la sala a revisar su teléfono, Clara lo observaba de reojo. Cada pequeño gesto que hacía parecía cargar un nuevo significado. Se preguntaba si él era consciente de cuánto la estaba afectando su secreto. Durante el almuerzo, Clara intentó mantener la conversación ligera, hablando sobre cosas triviales como el clima y las noticias del barrio. Pero a medida que pasaba el tiempo, pequeños gestos traicionaban su angustia, su voz temblaba ligeramente al hablar, evitaba el contacto visual con Lucas y sus manos jugaban nerviosamente con los cubiertos. Lucas parecía notarlo. En un momento, la miró con el ceño fruncido. «¿Todo bien, mamá?», preguntó, con un tono de preocupación en su voz. Clara levantó la vista por un momento, pero rápidamente volvió a bajarla, enfocándose en su plato. «Sí, solo estoy un poco cansada». «Nada de qué preocuparse». Lucas pareció aceptar la respuesta, pero Clara sabía que no podría mantener esa fachada por mucho tiempo. La verdad estaba ahí, entre ellos, como un peso invisible que hacía cada interacción más difícil. Esa tarde, mientras Lucas estaba en su habitación, Clara se sentó en el sofá de la sala. Miró la silla de ruedas con una mezcla de emociones. Durante años, esa silla había sido una parte central de sus vidas, un símbolo de los desafíos que habían enfrentado juntos. Pero ahora, también era un recordatorio de la mentira que había descubierto. «Ya no puedo seguir así», pensó. Sabía que tenía que hablar con Lucas, que no podía seguir evitando el tema. Pero la idea de confrontarlo la llenaba de ansiedad. ¿Cómo reaccionaría él? ¿La culparía por instalar la cámara? ¿Le diría la verdad o intentaría negarlo? Clara pasó horas en la sala, reflexionando sobre cómo abordar la conversación. Quería encontrar las palabras adecuadas, algo que expresara lo que sentía sin que sonara como un ataque. Pero cuanto más lo pensaba, más difícil parecía. Finalmente, cuando el sol comenzaba a ponerse, Clara tomó una decisión. No importaba cuánto tiempo pasara pensando en cómo hacerlo, nunca sería el momento perfecto. Tenía que enfrentarlo, aunque no se sintiera preparada. La verdad ya no podía permanecer en silencio. Esa noche, Clara preparó la cena como de costumbre. Mientras cocinaba, su mente seguía llena de pensamientos, pero su determinación no flaqueaba. Sabía que el momento de la verdad había llegado. Cuando Lucas se sentó a la mesa, Clara lo miró por un momento, estudiando su rostro. Parecía tranquilo, ajeno a lo que estaba por venir. Clara respiró profundamente, tratando de calmar sus nervios. «Lucas, hay algo de lo que necesitamos hablar», dijo finalmente, con un tono que era a la vez firme y lleno de emoción. Lucas la miró, sorprendido por la seriedad en su voz. «¿Qué pasa, mamá?». Clara apretó las manos bajo la mesa, preparándose para lo que estaba a punto de decir. Sabía que no sería fácil, pero también sabía que no podía seguir guardando silencio. Clara ha tomado la decisión de confrontar a Lucas, pero las emociones están a flor de piel.
El enfrentamiento es inevitable, y las palabras que ambos compartan podrían cambiar su relación para siempre. El aire en el pequeño apartamento era denso, casi tangible. Clara había pasado el día entero preparándose para este momento, pero cuando finalmente llegó, sintió como si sus piernas flaquearan. Estaba sentada en la mesa frente a Lucas, con las manos apretadas sobre su regazo y el corazón latiendo con fuerza. Las palabras que había ensayado tantas veces en su mente parecían haberse desvanecido en el aire. Lucas, ajeno al peso de la conversación que estaba por venir, tomó un sorbo de agua y levantó la vista. «¿Qué pasa, mamá?», preguntó con tono casual, aunque su rostro reflejaba un leve atisbo de preocupación. Clara respiró profundamente. Sabía que no podía dar marcha atrás. «Lucas, hay algo que necesito que veas», dijo con un hilo de voz. Se levantó lentamente, fue hacia la repisa donde había escondido la cámara y sacó el dispositivo. Lucas la miró con una mezcla de curiosidad y confusión mientras Clara conectaba la cámara a su computadora. Con manos temblorosas, buscó el archivo de video y lo abrió. «¿Qué es esto?», preguntó Lucas, su tono cambiando a uno más tenso. Clara no respondió de inmediato. Solo giró la computadora hacia él, mostrando la pantalla. «Míralo», dijo, su voz cargada de una mezcla de dolor y determinación. En la pantalla, las imágenes comenzaron a reproducirse. Lucas, sentado en su silla de ruedas, miraba su teléfono. Por un momento, su rostro se mantuvo neutral, pero cuando se vio levantándose de la silla, su expresión cambió. Sus ojos se abrieron de par en par y un leve temblor recorrió sus manos. «Mamá», comenzó a decir, pero Clara lo interrumpió. «No, Lucas. No quiero escuchar excusas. Quiero que me expliques esto». Lucas miró el video en silencio mientras continuaba reproduciéndose, él caminando por la sala, bailando, sonriendo frente a la ventana. Cuando el archivo llegó a su fin, Clara cerró la computadora con un movimiento decidido y lo miró directamente. «¿Por qué me ocultaste esto?», preguntó, su voz quebrándose ligeramente. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero su mirada era firme. Lucas desvió la vista, evitando su mirada. «Mamá, no es lo que parece». Clara golpeó la mesa con la palma de la mano, algo que rara vez hacía. Su frustración finalmente había explotado. «¿No es lo que parece? Entonces, ¿qué es, Lucas? Te he cuidado durante 15 años, sacrificándolo todo por ti. ¿Cómo pudiste mentirme de esta manera?». Lucas intentó hablar, pero las palabras no salían. Su respiración se volvió más pesada, y finalmente, rompió en llanto. Se cubrió el rostro con las manos mientras las lágrimas caían sin control. «No sabía cómo decírtelo», dijo entre sollozos. Su voz era apenas un susurro. «Tenía miedo, mamá». Clara lo miró, confundida. «¿Miedo de qué?», preguntó, aunque su tono había perdido algo de la dureza inicial. Lucas levantó la vista, con los ojos rojos y llenos de lágrimas. «Miedo de decepcionarte. De que pensaras que todo lo que hiciste por mí fue en vano». Clara sintió como si un cuchillo atravesara su corazón. Las palabras de Lucas la dejaron sin aliento. Nunca había imaginado que su hijo pudiera sentir algo así. «Lucas, ¿cómo puedes pensar eso?», preguntó, su voz ahora cargada de una mezcla de tristeza y desconcierto. Lucas tomó un momento para calmarse antes de continuar. «Mamá, todo lo que hiciste por mí, dejaste tu trabajo, renunciaste a tu vida. Cada vez que te veía agotada, cada vez que escuchaba a los vecinos decir que eras una santa por cuidarme, me sentía más culpable. Cuando comencé a recuperar la movilidad, pensé en decirte, pero no pude. No quería que pensaras que había sacrificado tanto por nada». Clara sintió una oleada de emociones conflictivas, empatía, enojo, tristeza. Quería consolar a su hijo, pero también sentía que la había traicionado de la manera más profunda posible. Se levantó de la mesa y comenzó a caminar por la sala, incapaz de quedarse quieta. Sus manos temblaban y su respiración era irregular. Por un momento,
Todo lo que había pasado durante los últimos 15 años volvió a su mente, las noches sin dormir, los días interminables de cuidados, las veces que se había sentido sola y exhausta. Pero siempre había encontrado fuerzas porque creía que su hijo la necesitaba. Lucas, dijo, girándose para mirarlo. ¿Sabes cuánto he dado por ti? ¿Cuántas veces lloré en silencio porque no sabía cómo íbamos a salir adelante? ¿Y todo este tiempo, podías caminar? Lucas bajó la cabeza, incapaz de responder. Yo no quería que te sintieras como un peso, mamá. Pero esto me duele más que cualquier sacrificio que haya hecho por ti. Lo único que esperaba de ti era la verdad. La voz de Clara se quebró al final de la frase. Sin decir más, Clara salió de la sala y se dirigió a su habitación, cerrando la puerta detrás de ella. Lucas se quedó solo, sentado en su silla de ruedas, con la cabeza entre las manos. La culpa lo consumía, y las lágrimas seguían cayendo mientras pensaba en el daño que había causado. En su habitación, Clara se dejó caer en la cama. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro mientras miraba al techo. Su mente era un caos de emociones, amor, dolor, enojo, pero sobre todo, una profunda tristeza. Nunca había imaginado que su relación con Lucas podría llegar a este punto. Mientras tanto, en la sala, Lucas permanecía inmóvil, mirando la silla de ruedas como si fuera un símbolo de su culpa. Sabía que había roto algo importante entre él y su madre, algo que quizás nunca podría reparar. La noche avanzó lentamente, y el apartamento quedó sumido en un silencio pesado. Ninguno de los dos podía dormir, cada uno lidiando con sus propios demonios. Clara pensaba en los años que había dedicado a cuidar de Lucas, y Lucas pensaba en las decisiones que lo habían llevado a este momento. A medida que las horas pasaban, Clara comenzó a preguntarse si su relación con Lucas podría recuperarse alguna vez. El amor que sentía por su hijo seguía ahí, pero la herida era profunda. ¿Podría perdonarlo? ¿Y Lucas podría aprender a enfrentar sus propios miedos y culpas? En la sala, Lucas también reflexionaba. Sabía que tenía que encontrar una manera de enmendar el daño que había causado, pero no sabía por dónde empezar. La relación entre madre e hijo parecía estar al borde del colapso, y ambos se preguntaban si sería posible encontrar un camino de regreso. Clara y Lucas están devastados emocionalmente, y su relación parece irremediablemente dañada. El silencio entre ellos es ensordecedor, y ambos enfrentan el desafío de superar el dolor y la culpa. La mañana siguiente al enfrentamiento, el apartamento estaba sumido en un silencio incómodo, como si las paredes mismas contuvieran la tensión que existía entre Clara y Lucas. Ella se levantó temprano, como de costumbre, pero esta vez evitó pasar por la sala. La conversación de la noche anterior seguía repitiéndose en su mente, y cada vez que recordaba las palabras de Lucas, sentía una mezcla de tristeza y confusión. Clara decidió ocupar su tiempo en las tareas del hogar, intentando distraerse del peso de sus pensamientos. Mientras barría el suelo, sus manos se movían automáticamente, pero su mente estaba lejos, perdida en los recuerdos de los últimos 15 años. Cada rincón del apartamento parecía contar una historia de sacrificio. La silla de ruedas de Lucas, los muebles viejos que Clara nunca había podido reemplazar, la ropa remendada una y otra vez. Todo hablaba de los esfuerzos que había hecho para cuidar de su hijo, para darle lo mejor que podía con los pocos recursos que tenían. Recordó las noches en vela cuidándolo después del accidente, cuando cada movimiento de Lucas parecía causar un dolor insoportable. Recordó cómo tuvo que aprender a manejar la silla de ruedas, a cargarlo de la cama al baño, a adaptar cada aspecto de su vida a las necesidades de él. Pero también recordó las pequeñas victorias, los días en que Lucas sonreía, las veces que lograban reír juntos a pesar de todo. Sin embargo, ahora esos recuerdos estaban teñidos de una nueva emoción, la traición. Cada vez que pensaba en cómo Lucas había ocultado su recuperación, sentía una punzada en el pecho. Se preguntaba si había fallado como madre, si su amor y dedicación habían sido malinterpretados como una carga. En la sala, Lucas estaba sentado en su silla de ruedas, mirando por la ventana. Su mente también estaba llena de recuerdos, pero los suyos eran más oscuros.
Pensaba en el día del accidente, en cómo una decisión impulsiva había cambiado su vida para siempre. Tenía 15 años cuando ocurrió. Estaba montando en bicicleta con sus amigos, riendo y compitiendo para ver quién era más rápido. Fue en una curva cerrada donde todo salió mal. Un coche apareció de repente, y Lucas no pudo frenar a tiempo. El impacto fue brutal, y lo último que recordaba era el sonido de los neumáticos chirriando y el dolor que atravesaba su cuerpo. El tiempo que pasó en el hospital después del accidente fue borroso. Recordaba los rostros preocupados de los médicos, las voces de sus amigos que visitaban y, sobre todo, la presencia constante de su madre. Clara estaba siempre ahí, sosteniéndole la mano, asegurándole que todo estaría bien, aunque ambos sabían que su vida nunca volvería a ser la misma. A pesar de la oscuridad de esos recuerdos, Lucas también pensaba en los momentos felices que habían compartido antes del accidente. Recordó las tardes jugando al fútbol en el parque, cuando Clara se sentaba en un banco con una sonrisa orgullosa mientras lo veía correr. Recordó los días de lluvia en los que se quedaban en casa, viendo películas y comiendo palomitas de maíz. Clara, por su parte, también revivía esos momentos mientras limpiaba la cocina. Pensaba en el Lucas que había sido antes del accidente, lleno de vida, energía y sueños. Recordaba cómo él solía entrar corriendo en la cocina para contarle alguna historia emocionante del día, su sonrisa iluminando la habitación. Ambos compartían esos recuerdos en silencio, cada uno en su rincón del apartamento, sintiendo el peso de lo que habían perdido. Mientras el día avanzaba, Clara se daba cuenta de que no podía seguir evitando a Lucas. Sabía que su relación no podía continuar así, rota por la desconfianza y el dolor. Pero también sabía que perdonarlo no sería fácil. Había una herida profunda en su corazón, una que no sabía cómo sanar. Se sentó en la mesa de la cocina y dejó caer la cabeza entre las manos. Su mente estaba dividida entre el amor incondicional que sentía por su hijo y el enojo que aún no podía dejar ir. Sabía que Lucas había actuado por miedo, no por maldad, pero eso no hacía que la mentira doliera menos. Finalmente, tomó una decisión. No podía dejar que la relación con su hijo se desmoronara por completo. Habían pasado por demasiado juntos como para rendirse ahora. Necesitaba hablar con él, escuchar lo que tenía que decir y, quizás, encontrar una manera de seguir adelante. Esa noche, Clara encontró a Lucas en la sala, todavía sentado en su silla, mirando distraídamente la televisión. Apagó el televisor y se sentó frente a él. Lucas levantó la vista, sorprendido por su gesto. «Hijo, necesitamos hablar», dijo Clara, su voz más suave de lo que esperaba. Lucas asintió lentamente, pero no dijo nada. Clara tomó aire, buscando las palabras adecuadas. «He estado pensando mucho en lo que me dijiste anoche. En cómo te sentías, en por qué decidiste ocultarme la verdad. Y aunque todavía me duele, quiero entenderte mejor». Lucas bajó la mirada, avergonzado. «Mamá, sé que te fallé. Nunca quise lastimarte, pero no sabía cómo decírtelo. Cada vez que pensaba en contarte, me invadía el miedo de que te decepcionara». Clara lo observó en silencio por un momento antes de responder. «Lucas, nunca podrías decepcionarme. Pero lo que más me duele es que hayas llevado este peso solo durante tanto tiempo. Siempre pensé que podíamos confiar el uno en el otro». Lucas levantó la vista, con lágrimas en los ojos. «Yo también lo pensé, mamá. Pero cuanto más tiempo pasaba, más difícil era decirte la verdad. Me sentí atrapado». Clara tomó la mano de Lucas y la apretó con fuerza. «Hijo, hemos pasado por tanto juntos. No voy a mentir, lo que hiciste me dolió profundamente. Pero no quiero que esto nos destruya. Quiero que encontremos una manera de seguir adelante». Lucas asintió, con lágrimas rodando por sus mejillas. «Yo también quiero eso, mamá. No sé cómo, pero haré todo lo posible para arreglar esto». Clara lo abrazó, sintiendo que, aunque la herida seguía ahí, algo comenzaba a sanar. Sabía que el camino hacia la reconciliación no sería fácil, pero estaba dispuesta a intentarlo. Esa noche, por primera vez en días, el silencio en el apartamento se sintió un poco menos pesado.
Clara y Lucas han dado el primer paso hacia la reconciliación, pero el camino aún está lleno de incertidumbre. ¿Podrán reconstruir su relación y dejar atrás el dolor del pasado? El amanecer trajo consigo una sensación de calma inusual al pequeño apartamento. Clara despertó temprano, como siempre, pero esta vez algo en su interior había cambiado. La conversación de la noche anterior con Lucas, aunque difícil, había abierto una puerta hacia algo que ambos necesitaban, una oportunidad para reconstruir su relación. Mientras preparaba el café, Clara pensó en cómo abordar el día, en cómo apoyar a Lucas sin que se sintiera sobreprotegido, en cómo ambos podían avanzar sin mirar constantemente hacia atrás. Lucas apareció en la sala poco después. Sus ojos todavía reflejaban el cansancio de noches llenas de culpa y arrepentimiento, pero había en su expresión una chispa de determinación que Clara no había visto en mucho tiempo. «Buenos días, mamá», dijo con voz baja, casi tímida. «Buenos días, hijo», respondió Clara, ofreciéndole una leve sonrisa mientras servía 2 tazas de café. Se sentaron juntos a la mesa, en silencio por un momento, hasta que Lucas respiró profundamente y comenzó a hablar. «Mamá, sé que te he lastimado. Sé que todo lo que hice, todo lo que oculté, fue un error. No hay excusas que puedan justificarlo, pero quiero que sepas que nunca fue mi intención hacerte daño», dijo Lucas, con la voz cargada de emoción. Clara lo miró con ternura, sintiendo como el peso de las palabras de su hijo penetraba en su corazón. «Lucas, lo que más me dolió no fue la mentira en sí. Fue sentir que no podías confiar en mí, que llevaste todo ese peso tú solo. Pero también entiendo que, de alguna manera, yo contribuí a eso. Quizás fui demasiado protectora, quizás te hice sentir que necesitabas depender de mí más de lo necesario». Lucas negó con la cabeza rápidamente. «No, mamá. Tú hiciste lo que tenías que hacer. Siempre diste todo por mí, y por eso sentí que tenía que seguir siendo el hijo que necesitabas cuidar. Pero ahora entiendo que eso no era justo ni para ti ni para mí». Clara dejó su taza en la mesa y tomó las manos de Lucas entre las suyas. «Hijo, no necesito que seas el hijo perfecto. Solo quiero que seas tú, con tus fortalezas, tus debilidades, con todo lo que eres. Y si estás dispuesto a dar este paso, yo estaré a tu lado, no como tu cuidadora, sino como tu madre». Las lágrimas comenzaron a caer por las mejillas de Lucas mientras asentía. «Quiero intentar recuperar mi vida, mamá. Quiero aprender a ser independiente, pero no sé por dónde empezar». Clara lo miró con determinación. «Empezaremos juntos, paso a paso. Pero tienes que prometerme algo, que nunca más llevarás una carga como esta solo». Lucas apretó las manos de su madre con fuerza. «Lo prometo». Esa misma tarde, Clara y Lucas decidieron dar un primer paso literal y figurado. Clara sugirió que salieran a dar un pequeño paseo por el vecindario, algo que Lucas no había hecho sin su silla en años. La idea lo intimidó al principio, pero al ver la confianza en los ojos de su madre, decidió intentarlo. «No tiene que ser perfecto, hijo. Solo haz lo que puedas», dijo Clara mientras ambos se preparaban para salir. Lucas se levantó lentamente de su silla de ruedas, apoyándose en el respaldo para estabilizarse. Clara permaneció a un lado, resistiendo el impulso de ofrecerle ayuda de inmediato. Sabía que parte de este proceso implicaba dejar que Lucas encontrara su propio equilibrio, tanto físico como emocional. Con pasos lentos pero seguros, Lucas caminó hacia la puerta. Cada movimiento era un esfuerzo, pero también una declaración de su voluntad de cambiar. Al salir a la calle, sintió el aire fresco en su rostro y escuchó los sonidos familiares del vecindario, niños jugando, autos pasando, vecinos conversando. Todo parecía igual, pero para Lucas, este momento era monumental. Los primeros metros fueron los más difíciles. Sentía las miradas curiosas de algunos vecinos, quienes probablemente estaban acostumbrados a verlo siempre en su silla de ruedas. Aunque al principio esto lo incomodó, poco a poco comenzó a concentrarse en sus propios pasos, en el sonido de sus pies tocando el suelo, en la voz de su madre que lo animaba suavemente desde atrás. «Lo estás haciendo muy bien, Lucas. Sigue así», decía Clara, su tono lleno de orgullo. A pesar del progreso,
el camino hacia la independencia no estaba exento de desafíos. Lucas se detuvo varias veces para recuperar el aliento, y hubo momentos en los que sus piernas temblaban por el esfuerzo. Clara, aunque preocupada, sabía que era importante permitirle enfrentar esas dificultades por sí mismo. ¿Quieres descansar un momento?, preguntó, señalando un banco cercano. Lucas asintió, y juntos se sentaron bajo la sombra de un árbol. Mientras descansaban, Clara notó la expresión pensativa de su hijo. ¿En qué piensas?, preguntó. En lo lejos que he llegado, pero también en cuánto me falta por recorrer. No va a ser fácil, ¿verdad? Clara negó con la cabeza, pero su sonrisa era cálida. No, no lo será. Pero lo importante es que estás avanzando, y eso ya es un gran logro. Lucas asintió, y por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de esperanza. A medida que pasaban los días, Clara y Lucas comenzaron a encontrar un nuevo ritmo en su relación. Los roles entre ellos estaban cambiando, y aunque esto era desafiante para ambos, también era necesario. Clara se esforzaba por dar a Lucas más espacio para tomar sus propias decisiones, mientras que él trabajaba en recuperar la confianza en sí mismo. Había días buenos, en los que el progreso era evidente, y días malos, en los que las dudas y los miedos volvían a aparecer. Pero a pesar de todo, ambos estaban comprometidos a seguir adelante. Una tarde, mientras estaban en casa, Clara observó cómo Lucas practicaba caminar de un lado a otro de la sala. Aunque todavía necesitaba apoyarse en los muebles para mantener el equilibrio, había una determinación en sus movimientos que la llenaba de orgullo. «Eres más fuerte de lo que crees, hijo», dijo Clara desde la cocina. Lucas se detuvo y la miró con una sonrisa. «Y eso lo aprendí de ti». El día en que Lucas finalmente logró caminar hasta el parque cercano sin ayuda fue un momento que ambos recordarían para siempre. Clara caminaba unos pasos detrás de él, observando cómo su hijo enfrentaba el mundo con una valentía que no había visto en años. Al llegar al parque, Lucas se detuvo y miró a su alrededor. Los árboles, los bancos, el sonido de los niños jugando, todo parecía nuevo, como si lo estuviera experimentando por primera vez. Clara lo alcanzó y le puso una mano en el hombro. «Estoy muy orgullosa de ti, Lucas». Lucas la miró, con lágrimas en los ojos. «Gracias, mamá. No podría haberlo hecho sin ti». Se abrazaron en silencio, compartiendo un momento de conexión profunda. Sabían que aún había un largo camino por recorrer, pero también sabían que juntos podían enfrentarlo. Lucas ha comenzado a avanzar hacia la independencia, pero tanto él como Clara saben que los desafíos no han terminado. Sin embargo, ambos están más unidos que nunca, dispuestos a enfrentar el futuro con honestidad y determinación. El sol de la mañana iluminaba suavemente las paredes del apartamento, trayendo consigo una sensación de renovación que Clara y Lucas no habían experimentado en mucho tiempo. Los días que siguieron a su reconciliación estuvieron llenos de pequeños avances, momentos de redescubrimiento y la construcción de una relación más honesta. Aunque aún había desafíos, ambos estaban decididos a no dejar que el pasado definiera su futuro. Lucas había comenzado a tomar más iniciativas, enfrentándose al mundo con una valentía que Clara admiraba profundamente. Cada paso que daba fuera de la comodidad del apartamento era un símbolo de su determinación por recuperar la vida que había dejado atrás. Una mañana, mientras Clara preparaba el desayuno, Lucas se sentó frente a ella con una expresión que mezclaba emoción y nerviosismo. «Mamá, he estado pensando en algo», dijo, jugando con la cuchara en su taza de café. «Dime, hijo. ¿Qué tienes en mente?», respondió Clara con una sonrisa alentadora. «Quiero retomar mis estudios». Clara dejó la taza que sostenía y lo miró, sorprendida. Habían pasado años desde la última vez que Lucas había mencionado la idea de estudiar, y escuchar esas palabras ahora llenaba su corazón de esperanza. «¿Estás seguro?». «Es un gran paso», dijo, aunque en su interior ya sabía la respuesta. Lucas asintió. «Lo estoy, mamá. No sé si será fácil, pero siento que es algo que necesito hacer. Quiero demostrarme a mí mismo que puedo avanzar, que puedo construir algo nuevo». Clara sintió que las lágrimas comenzaban a llenar sus ojos.
Asintió lentamente, dejando que una sonrisa se formara en su rostro. Estoy muy orgullosa de ti, Lucas. Siempre estaré aquí para apoyarte en lo que decidas. El anuncio de Lucas marcó el comienzo de una nueva etapa en su vida. Decidió contactar a antiguos amigos y compañeros con los que había perdido el contacto después del accidente. Al principio, dudó en hacerlo, temiendo las preguntas o los juicios, pero Clara lo animó a dar ese paso. Las personas que realmente te aprecian estarán felices de saber de ti, le dijo una tarde mientras lo veía redactar un mensaje en su teléfono. Poco a poco, Lucas comenzó a reconstruir esas conexiones. Algunos amigos respondieron con entusiasmo, invitándolo a salir o simplemente a conversar. Aunque los primeros encuentros fueron incómodos, Lucas pronto descubrió que la mayoría de las personas no lo veían como alguien quebrado, sino como una persona fuerte que había superado grandes desafíos. Clara observaba estos progresos desde la distancia, sintiendo como una nueva luz iluminaba a su hijo. Verlo reír y hablar con confianza le devolvía una parte de la paz que había perdido durante tantos años. Mientras Lucas avanzaba en su camino hacia la independencia, Clara también comenzó a encontrar tiempo para sí misma. Por primera vez en años, sintió que podía bajar la guardia, que no tenía que estar siempre alerta. Esto la llevó a redescubrir pequeños placeres que había abandonado hacía mucho tiempo. Un día, mientras limpiaba un armario, encontró sus antiguas agujas de tejer. Las sostuvo en sus manos, recordando las tardes en las que solía hacer bufandas y suéteres para Lucas cuando era niño. Decidió retomarlas, y pronto encontró consuelo en el ritmo constante de los puntos y las vueltas. También comenzó a salir más seguido, visitando a Dona Teresa para tomar café o simplemente caminando por el vecindario. Aunque todavía sentía una conexión profunda con su papel de madre, Clara descubrió que había espacio en su vida para otras cosas, para ser algo más que la cuidadora de Lucas. Un día, Lucas le propuso a Clara dar un paseo por el centro de la ciudad, un lugar que ambos no habían visitado en años. Clara aceptó con entusiasmo, aunque no podía evitar sentir un poco de preocupación por los posibles desafíos que podrían enfrentar. Caminaban juntos por las calles bulliciosas, disfrutando del aire fresco y la energía vibrante de la ciudad. Lucas se veía más confiado que nunca, moviéndose con pasos firmes y seguros. Clara lo seguía a una distancia respetuosa, permitiéndole liderar el camino. Cuando llegaron a una amplia escalinata pública, Lucas se detuvo. Miró hacia las escaleras con una mezcla de determinación y nerviosismo. Clara, dándose cuenta de lo que estaba por intentar, se quedó a un lado, observándolo en silencio. Con cuidado, Lucas dio el primer paso. Su equilibrio era firme, pero sus movimientos reflejaban la concentración con la que enfrentaba cada peldaño. Clara sentía su corazón acelerarse con cada paso que daba, pero resistió el impulso de intervenir. Este era su momento, su logro. Cuando Lucas llegó al final de las escaleras, se giró hacia Clara con una sonrisa amplia, triunfante. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Clara mientras aplaudía suavemente. «Estoy tan orgullosa de ti, hijo», dijo, su voz quebrándose por la emoción. Lucas subió de nuevo hacia ella, y ambos se abrazaron en silencio, compartiendo un momento que simbolizaba todo lo que habían superado juntos. De regreso al apartamento esa noche, Clara y Lucas se sentaron en la sala, hablando sobre sus planes para el futuro. Lucas le contó sobre los cursos que quería tomar, sobre sus sueños de encontrar un trabajo y construir una vida independiente. Clara, a su vez, compartió sus propios deseos de continuar tejiendo y quizás vender algunas de sus creaciones en el mercado local. Ambos se dieron cuenta de que, aunque sus caminos estaban cambiando, la conexión entre ellos seguía siendo fuerte. Habían encontrado un nuevo equilibrio, uno basado en el respeto mutuo y la comprensión. Mientras hablaban, Lucas tomó la mano de su madre. «Gracias por nunca rendirte conmigo, mamá. Por siempre estar ahí, incluso cuando no sabía cómo decírtelo». Clara apretó su mano y sonrió. «Y gracias a ti, hijo, por enseñarme que siempre hay espacio para empezar de nuevo». Esa noche, Clara y Lucas salieron a dar un paseo por el vecindario. Caminaban lado a lado, bajo el cielo estrellado, discutiendo sobre los pequeños y grandes sueños que tenían para el futuro.
Aunque el camino hacia la independencia y la reconstrucción no sería fácil, ambos sabían que podían enfrentarlo juntos. El amor incondicional que los unía era la base sobre la que construirían esta nueva etapa de sus vidas, una llena de esperanza, superación y la promesa de que, pase lo que pase, siempre se tendrían el uno al otro. Clara y Lucas han encontrado una manera de superar las heridas del pasado y mirar hacia el futuro con optimismo. Su relación, fortalecida por los desafíos, se convierte en un ejemplo de amor incondicional y resiliencia. La historia de Clara y Lucas nos lleva a través de un viaje profundamente emocional, lleno de desafíos, traiciones, reconciliaciones y, finalmente, superación. Nos muestra cómo el amor incondicional entre una madre y su hijo puede soportar incluso las mentiras más dolorosas y cómo las relaciones más importantes de nuestras vidas no son estáticas, sino que evolucionan y se transforman con el tiempo. Desde el principio, Clara se presenta como una madre dedicada, una mujer que sacrifica todo por el bienestar de su hijo. Su vida gira en torno a Lucas desde el momento en que su accidente cambió sus vidas para siempre. Durante 15 años, Clara renunció a su propia felicidad y sueños, moldeando su existencia en torno a las necesidades de Lucas. Este nivel de sacrificio, aunque admirable, también pone de manifiesto los peligros de perderse a uno mismo en el proceso de cuidar a los demás. Aprendemos que el amor y la dedicación, aunque esenciales, deben estar equilibrados. Clara descuidó partes de sí misma y, sin saberlo, creó un entorno donde Lucas sintió que debía depender de ella constantemente. Esto nos recuerda la importancia de cultivar nuestras propias identidades y buscar un equilibrio entre cuidar a los demás y cuidar de nosotros mismos. La mentira de Lucas es un punto central de la historia. Decidir ocultar su recuperación no fue un acto de malicia, sino un reflejo de su miedo y vergüenza. Lucas estaba atrapado entre su gratitud hacia su madre y la presión de no decepcionarla, lo que lo llevó a tomar decisiones que terminaron dañando su relación. Aquí, la historia nos enseña sobre el poder destructivo del miedo y la falta de comunicación. Lucas evitó compartir la verdad porque subestimó la capacidad de su madre para entenderlo. Este error subraya la importancia de la honestidad, especialmente en las relaciones más cercanas. La verdad, por difícil que sea, siempre es un camino hacia la liberación y el entendimiento. Cuando Clara descubre la verdad, experimenta una mezcla de emociones, enojo, tristeza, confusión y culpa. Su dolor no solo proviene de la mentira de Lucas, sino de lo que la mentira simboliza, una brecha en la confianza que había sido el pilar de su relación. Pero incluso en su dolor, Clara no se cierra a la posibilidad de entender los motivos de su hijo. Este aspecto de la historia nos enseña la importancia de la empatía. Aunque Clara tiene todo el derecho de sentirse traicionada, elige escuchar a Lucas y tratar de entender su perspectiva. Esto demuestra que la verdadera fortaleza en las relaciones no está en evitar conflictos, sino en enfrentarlos con compasión. La reconciliación entre Clara y Lucas no ocurre de la noche a la mañana. Requiere conversaciones honestas, tiempo y esfuerzo de ambas partes. Lucas necesita asumir la responsabilidad de sus acciones y demostrar que está dispuesto a cambiar. Por su parte, Clara tiene que aprender a dejar de lado el papel de cuidadora que ha definido su vida durante tanto tiempo y permitir que Lucas recupere su independencia. Este proceso nos recuerda que la reconciliación no es un destino, sino un viaje. Requiere paciencia, voluntad de cambiar y compromiso mutuo. También nos muestra que incluso las relaciones más dañadas pueden repararse si ambas partes están dispuestas a trabajar juntas. Un tema clave de la historia es la importancia de la independencia, tanto para Lucas como para Clara. Para Lucas, recuperar su independencia significa enfrentar sus miedos, asumir el control de su vida y demostrar que puede valerse por sí mismo. Para Clara, permitir que Lucas sea independiente significa soltar el control, redefinir su identidad y aceptar que su papel como madre no depende de su capacidad para cuidar físicamente de su hijo. Aprendemos que la independencia no significa desconexión, sino un equilibrio saludable entre apoyo y autonomía. Las relaciones más fuertes son aquellas en las que ambas partes se apoyan mutuamente sin perder de vista su propia identidad. La escena en la que Lucas desciende la escalinata pública es un momento cargado de simbolismo. Representa no solo su progreso físico, sino también su crecimiento emocional y su voluntad de enfrentarse al mundo.
Al mismo tiempo, la presencia de Clara, observándolo desde la distancia, simboliza su aceptación de este nuevo capítulo en sus vidas. Clara ya no está a su lado para sostenerlo, pero su apoyo es inquebrantable. Este momento nos recuerda que el progreso, por pequeño que sea, es significativo. Cada paso que damos hacia nuestros objetivos, por más modesto que parezca, es una victoria que merece ser celebrada. En última instancia, la historia de Clara y Lucas es una celebración del amor incondicional. A pesar de las mentiras, el dolor y los conflictos, su amor mutuo les da la fuerza para enfrentar y superar los desafíos. Este amor no es perfecto, pero es auténtico, y es lo que les permite seguir adelante. Aprendemos que el amor verdadero no se trata de evitar problemas, sino de enfrentarlos juntos. Es una fuerza que puede sanar heridas, construir puentes y abrir caminos hacia un futuro mejor. El final de la historia, con Clara y Lucas caminando juntos y discutiendo sus planes para el futuro, encapsula el mensaje central: no importa cuán difícil sea el camino, siempre hay esperanza para la superación y la reconciliación. Ambos personajes han crecido a lo largo de la historia, no solo como individuos, sino también en su relación. La historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias relaciones y sobre cómo enfrentamos los desafíos. Nos recuerda la importancia de la honestidad, la empatía y el compromiso, así como el valor de enfrentar nuestros miedos y buscar un equilibrio entre apoyo mutuo e independencia. La historia de Clara y Lucas nos deja con una lección poderosa: incluso en medio de las circunstancias más difíciles, el amor y la voluntad de cambiar pueden abrir la puerta a un nuevo comienzo. Nos enseña que las relaciones no son perfectas, pero que con esfuerzo y comprensión pueden evolucionar hacia algo más fuerte y significativo. Y sobre todo, nos recuerda que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo.